Hola, estudiantes de la Escuela Secundaria de Charam. Soy tu profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. Y hoy estamos en esta clase o micro lección para hablar del paquete de Honduras. Si viajas a Honduras, estamos hablando de Latinoamérica y ustedes van a leer un documento muy fácil, un documento muy interesante sobre la cultura, la geografía, la política de un país en Centroamérica, Honduras. Necesitas tu paquete enfrente y en este video voy a explicarte la asignación y vamos a hablar un poco del paquete. Así que mucha atención, necesitas tu lápiz o bolígrafo, cuaderno y paquete. ¿Estás en el tren? El tren no para con el señor Montoya. Así que vamos a trabajar. Tenemos entonces en Schoology, ustedes tienen aquí la tarea. Van a escribir a mano de manera muy original y organizada las respuestas. A mano en el cuaderno, muy organizada cada línea. Y la primera parte es define 5 palabras de la historieta Cada gota cuenta. ¿Recuerdas la historia de Lucy con el desperdicio de agua, la escasez, la falta de agua? Pues bien, vas a seleccionar 5 palabras y las vas a definir. Esto es fácil. ¿Dónde está localizado el país Honduras? Está localizado en. Entonces aquí tenemos el paquete y aquí tenemos Honduras que limita con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Honduras está localizado en Centroamérica y limita o tiene frontera con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Esa es pues la primera parte donde, bueno, escribes la respuesta completa. Está localizado en o ubicado en. Escribe la población de Honduras en palabras. La población de Honduras, ¿cuál es la población de Honduras? Una estimación para el 2023. No es 7.989.415 habitantes. No, porque esto es una estimación del 2010. Necesitas buscar en Internet, en la red de datos, una estimación de los millones de habitantes o personas en Honduras y escribes en palabras, número y palabras, para repasar un poco. Escribe el nombre de 3 ciudades importantes de Honduras en la página del paquete. Tenemos Tegucigalpa, San Pedro Sula, Progreso y Choluteca. Son las ciudades importantes de Honduras. Aquí tenemos algunos monumentos en Tegucigalpa. Ya vamos a hablar de esto en un momento. ¿Cuáles países tienen frontera con Honduras? La frontera, ya lo acabo de explicar, Guatemala, Salvador y Nicaragua, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, los dos mares, muy interesante. Escribe el nombre, pregunta número 6. Escribe el nombre de 2 lugares para visitar en Tegucigalpa. ¿Qué puedes visitar en Tegucigalpa? En la capital de Honduras, tú puedes visitar el centro histórico, la iglesia Los Dolores, la Galería Nacional de Arte y el Parque de las Naciones Unidas. Intenta escribir oraciones originales, no copia palabra por palabra. Intenta leer y condensar, sumarizar la información, sintetizar la información. No tienes que copiar y pegar. No. Lee la página siguiente del paquete y qué significa Quetzal. Entonces vamos a la próxima página. Tenemos la ciudad de San Pedro Sula, en Copán, otras ciudades, y aquí tenemos Quetzal. Vas a leer un poco y qué significa Quetzal. Es un pájaro sagrado, es un pájaro mitológico, es un pájaro simbólico en Centroamérica, no solamente Honduras, también Guatemala y Nicaragua. Pero en Honduras, Quetzal es muy importante, el Quetzal.
qué significa Quetzal, vas a buscar y lo vas a definir. 3 características de la ciudad de Copán. Aquí está la ciudad de Copán, es la ciudad maya antigua. Y en Copán está la gran plaza, la Acrópolis, el campo de juego de pelota de los mayas y la escalinata. Aquí tenemos, vamos a poner aquí tenemos las escalinatas, los edificios antiguos, las pirámides, el campo de pelota, porque los indígenas mayas jugaban pelota, ¿sí? Jugaban pelota. Muy bien, vamos a continuar con esta microlección y vas a leer y subrayar las próximas páginas y responder la sección comprendiste. ¿Dónde está la sección comprendiste? Aquí tenemos. Entonces, aquí está la sección comprendiste. Son 7 preguntas de comprendiste. 7 preguntas. Ustedes necesitan escribir toda la pregunta a mano en el cuaderno y completar según la lectura. Poco después de conseguir su independencia, Honduras sufrió numerosos. Entonces necesitas hablar de la independencia, Aquí, de la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, la realidad actual de Honduras y Honduras hoy, la economía, su participación en la Organización de Estados Americanos, la parte política y responder. 2 compañías estadounidenses, 2 empresas que llegaron a controlar grandes extensiones territoriales en Honduras fueron. ¿Dónde están esas 2? Oh, la primera mitad del siglo XX, aquí están. 2 compañías bananeras o República Bananera que controlaban la política de Honduras y de otros países. Eso está aquí. Mi sugerencia es leer y subrayar, atendiendo, poniendo atención a la comprensión y a la interpretación, no literal. Read between lines. Necesitas leer y subrayar. Entonces son todas las preguntas de la sección comprendiste. Está aquí 7 preguntas. Y después, usando Buckaroo o puedes usar Online Voice Recorder, graba la respuesta a 2 preguntas, ¿sí? Graba la respuesta a algunas preguntas. Aquí tenemos esta parte interesante, lo vamos a hacer en clase. Necesito la respuesta de 2 preguntas. Muy importante el vocabulario: cobro, ganadero, involucrado, meta, posesionar y superar. Lo más importante es leer la historia de Honduras, ¿sí? El 5 de noviembre de 1838, Honduras se separó de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica y proclamó su independencia. Inmediatamente estalló la lucha política entre los conservadores y liberales, 2 partidos políticos. Esta se manifestó en 12, guerras civiles y numerosos cambios de gobierno. O sea que la primera parte de Honduras, después de la separación de Centroamérica, fue guerras civiles. Honduras hizo parte de una confederación de países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, juntos. Honduras se separó, pretérito, y vinieron las guerras. Luego viene la primera mitad del siglo XX, la realidad actual y la Honduras de hoy. ¿Sí? Honduras de hoy. Hay mucha información política, ¿Cuál era el producto que las 2 compañías cultivaban? Honduras se diferencia de El Salvador, Nicaragua y Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué? Segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Aquí, porque se separó, ¿verdad? Y tenemos otras preguntas interesantes. Carlos Roberto Reina Idáquez ganó elecciones en 1993. ¿Qué prometía él? ¿Qué prometía? Aquí está, ¿sí? Ricardo Maduro, 1993. Aquí está, 1993, ¿sí? ¿Qué prometía él? Aquí está. Y
Después, la próxima pregunta, en 1998, muy importante, el huracán Mitch causó pérdidas. Fue un desastre natural, fue un huracán muy fuerte, el huracán Mitch, que está aquí. En octubre del 98, el huracán Mitch causó pérdidas a los 4.000 millones de dólares. El país quedó devastado, muchos hondureños vinieron a los Estados Unidos por el huracán Mitch y por la inestabilidad política. Y finalmente, la última pregunta, los militares a fines del siglo XX se vieron involucrados o participaron ¿en qué participaron los militares? ¿Sí? En el poder, involucrados en narcotráfico y cobros ilegales a los rancheros o personas. O sea que en la realidad actual Honduras atraviesa por mucha violencia, corrupción e inestabilidad política. Es lo que pasa. Por favor, necesitas leer esto muy bien, al menos 2 veces, subrayar, buscar las palabras. También hay cosas buenas en Honduras, ¿sí? San Pedro Sula, los mayas en Copán, en Tegucigalpa es una ciudad maravillosa, Honduras tiene Mar Caribe y Océano Pacífico. Hay aspectos positivos, pero también aspectos no tan positivos porque la política y los militares están siempre en lucha y hay muchos presidentes que han sido derrocados por otro presidente y esto genera inestabilidad política. Entonces, en esta tarea debes subir tu respuesta en el cuaderno y grabación con audífonos, 2 preguntas solamente. Y debes subir el audio file y las fotos de la tarea. Es una tarea muy importante porque tiene 2 partes, las fotos de tu cuaderno y el audio, el archivo auditivo donde tú seleccionas 2 preguntas. Entonces, muchas gracias. Estamos hablando de Honduras. Vamos a continuar hablando de Latinoamérica. Esta fue una mini lección, una explicación corta. Tú tienes que leer, comprender, interpretar. Buena actitud, positivismo. Sí se puede, clase, sí se puede aprender español en Charam, en la Escuela Secundaria de Charam. Soy tu profesor Montoya, conocimiento y pasión, y nos vemos en otra microlección. Hasta luego, nos vemos en la clase.